Pocas personas imaginan todo lo que debe atravesar un atleta antes de escuchar el rugido de un estadio lleno. Detrás de cada victoria existen años de sacrificio, lágrimas, lesiones y decisiones que pueden cambiar una vida para siempre. La historia de Avi Steiner es precisamente una de esas historias. No es únicamente el relato de una velocista extremadamente rápida, sino el de una joven que nunca permitió que los obstáculos definieran su destino. Mucho antes de aparecer en las grandes competiciones internacionales, Avi era una niña de Dublín, Ohio, apasionada por el deporte. Desde pequeña disfrutaba competir, correr y desafiarse constantemente, pero curiosamente el atletismo no ocupaba el primer lugar en su vida. Su gran pasión era el fútbol. Pasaba incontables horas entrenando, soñando con convertirse en una jugadora de primer nivel y demostrando una velocidad que sorprendía a entrenadores y rivales por igual. Todo comenzó a cambiar cuando decidió probar suerte en el atletismo durante la escuela secundaria. Lo que parecía una experiencia más terminó revelando un talento extraordinario. Desde sus primeras carreras quedó claro que poseía algo diferente. Su explosividad al salir, la facilidad con la que aceleraba y la potencia que mantenía hasta la línea de meta hacían pensar que había nacido para correr. Los entrenadores no tardaron en darse cuenta. Algunos incluso recordaban cómo Avi era capaz de superar en los entrenamientos a varios atletas masculinos, una situación poco habitual para una joven de su edad. Sin embargo, lo que realmente la hacía especial no era únicamente su velocidad, sino su forma de trabajar. Mientras otros daban por terminado el entrenamiento al abandonar la pista, Avi seguía buscando maneras de mejorar. Revisaba vídeos, analizaba cada movimiento de su técnica y trataba de descubrir pequeños errores que nadie más parecía notar. Sabía que las grandes diferencias nacen de los detalles más pequeños. Pero cuando todo parecía avanzar a la perfección, llegó uno de los momentos más difíciles de su adolescencia. Una grave lesión en la rodilla la obligó a detenerse por completo. De un día para otro cambió las competencias por hospitales, sesiones de rehabilitación y largos meses de incertidumbre. Para cualquier joven deportista, una lesión de ese nivel puede destruir la confianza. Muchos abandonan sus sueños cuando sienten que todo el esfuerzo realizado desaparece en cuestión de segundos. Avi decidió recorrer un camino completamente distinto. En lugar de rendirse, convirtió aquella etapa en una oportunidad para fortalecerse. Aprendió a tener paciencia, a valorar cada pequeño progreso y a comprender que el éxito no siempre consiste en ganar carreras. A veces, la mayor victoria es encontrar fuerzas para levantarse cuando todo parece perdido. Su regreso fue espectacular. Poco a poco volvió a competir y comenzó a dominar el atletismo escolar de Ohio. Los títulos estatales empezaron a acumularse y los récords caían uno tras otro. Cada nueva temporada demostraba que no solo había recuperado el nivel anterior, sino que se estaba convirtiendo en una atleta mucho más completa. Lo más sorprendente era que seguía destacando también en el fútbol. Competía al máximo nivel en dos deportes completamente diferentes, algo reservado para muy pocos atletas. Sin embargo, mantener ese ritmo exigía enormes sacrificios. Con el paso del tiempo llegó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Avi comprendió que debía elegir un solo camino. El fútbol le había dado momentos inolvidables, pero en el fondo sabía que su verdadero futuro estaba sobre la pista. Esa elección no fue sencilla. Significaba dejar atrás años de dedicación y apostar todo por un sueño que aún estaba lleno de incertidumbre. Pero las personas destinadas a lograr cosas extraordinarias suelen tomar decisiones valientes cuando más difícil resulta hacerlo. Sin saberlo, Avi acababa de abrir la puerta hacia el capítulo más importante de su carrera. Lo que parecía el comienzo de una aventura deportiva pronto se convertiría en una historia marcada por desafíos aún mayores, lesiones inesperadas y una lucha constante por demostrar que pertenecía al grupo de las mujeres más rápidas del planeta. Elegir el atletismo por encima del fútbol fue una apuesta enorme, pero Avi Steiner nunca tuvo miedo de asumir riesgos. Sabía que, si quería descubrir hasta dónde podía llegar, debía dedicar toda su energía a una sola meta. Con esa decisión comenzó una etapa completamente nueva en la Universidad de Kentucky, donde los entrenamientos dejaron de ser simplemente una rutina y se transformaron en un auténtico estilo de vida. El nivel de competencia era muy diferente al que había conocido en la escuela secundaria. Ahora entrenaba junto a algunos de los mejores atletas universitarios de Estados Unidos, personas que compartían exactamente el mismo sueño, convertirse en profesionales y representar a su país en las competiciones más importantes del mundo. Desde el primer día, Avi entendió que el talento por sí solo no sería suficiente. Si quería destacar entre tantos atletas extraordinarios, debía trabajar más duro que nadie. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras muchos terminaban la jornada y regresaban a descansar, ella permanecía analizando cada entrenamiento.
Revisaba grabaciones de sus carreras, estudiaba la técnica de las mejores velocistas del planeta y buscaba cualquier detalle que pudiera convertirla en una corredora más eficiente. Para Abby, mejorar nunca era una opción, era una obligación. Los resultados no tardaron en llegar. Carrera tras carrera comenzó a establecer nuevos récords personales y a ganar competiciones cada vez más importantes. Su nombre empezó a aparecer entre las grandes figuras del atletismo universitario, y expertos de todo el país coincidían en que estaban viendo el nacimiento de una futura estrella. Pero justo cuando todo parecía encaminarse hacia un ascenso imparable, el destino volvió a ponerla a prueba. Después de conquistar uno de los títulos más importantes de la NCAA, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles. Para un velocista, pocas noticias pueden ser más dolorosas. Esa lesión no solo ponía fin a su temporada, sino que también destruía las posibilidades de luchar por un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. En cuestión de días, todos sus planes desaparecieron. Mientras otras atletas continuaban preparándose para el mayor evento deportivo del planeta, Abby cambió la pista por las clínicas de rehabilitación. Fueron meses extremadamente difíciles. Cada sesión de fisioterapia requería paciencia, disciplina y una enorme fortaleza mental. Había días en los que el progreso parecía inexistente y otros en los que el dolor hacía dudar incluso a la persona más optimista. Sin embargo, Abby nunca permitió que la frustración controlara su vida. Ella misma explicó que era normal sentirse triste durante un tiempo, pero también entendía que quedarse atrapada en esa tristeza no cambiaría absolutamente nada. La única respuesta posible era seguir trabajando. Paso a paso comenzó a recuperar la fuerza en su tendón. Cada pequeño avance representaba una victoria silenciosa que muy pocas personas veían. Mientras el público esperaba verla correr nuevamente, ella libraba una batalla mucho más importante lejos de las cámaras. Durante ese periodo observó desde casa los Juegos Olímpicos de Tokio. Ver competir a otras atletas estadounidenses fue doloroso, especialmente porque sabía que había estado muy cerca de formar parte de ese equipo. Pero, en lugar de rendirse, convirtió esa decepción en combustible para el futuro. Cuando finalmente regresó a las pistas, lo hizo con una mentalidad completamente diferente. La lesión le había enseñado que ningún éxito está garantizado y que cada oportunidad debe aprovecharse al máximo. La temporada de 2022 terminó demostrando que todo aquel sufrimiento había valido la pena. Abby comenzó a correr como nunca antes. Sus tiempos mejoraban constantemente, rompía récords universitarios y dominaba los 200 metros con una autoridad impresionante. Aquellas actuaciones llamaron inmediatamente la atención del mundo profesional. Grandes marcas deportivas comprendieron que estaban viendo a una atleta capaz de convertirse en una de las nuevas referentes de la velocidad estadounidense. No pasó mucho tiempo antes de que llegara una de las noticias más esperadas de toda su carrera. Abby firmó un contrato profesional con Puma, un paso que simbolizaba el final de una etapa llena de sacrificios y el comienzo de un sueño mucho más ambicioso. Pero convertirse en profesional también significaba enfrentarse al mayor desafío de todos. A partir de ese momento tendría que competir contra campeonas olímpicas, campeonas mundiales y algunas de las mujeres más rápidas de la historia. El verdadero examen apenas estaba comenzando, y Abby estaba decidida a demostrar que su nombre también merecía un lugar entre las grandes leyendas del atletismo. Convertirse en atleta profesional era el sueño que Abby Steiner había perseguido durante años, pero también significaba empezar desde cero en un escenario mucho más exigente. Ahora cada carrera la enfrentaría a campeonas olímpicas, récords mundiales y rivales que llevaban años dominando el atletismo internacional. Ya no bastaba con ser una estrella universitaria, era el momento de demostrar que también podía competir entre las mejores del planeta. La oportunidad llegó en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2022, celebrado en Eugene, Oregón. Para cualquier velocista, correr en un mundial es un privilegio reservado para muy pocos. Para Abby era mucho más que eso. Era la ocasión perfecta para comprobar si realmente pertenecía a la élite mundial. Cuando entró al estadio, el ambiente era electrizante. Miles de aficionados llenaban las gradas mientras las mejores corredoras del mundo se preparaban para una final de altísimo nivel. Frente a ella estaban atletas que durante años habían dominado la velocidad internacional y que habían inspirado a toda una generación de jóvenes corredoras. A pesar de la presión, Abby mantuvo la calma. Sabía que no podía controlar lo que hicieran sus rivales, pero sí podía ejecutar la carrera para la que había entrenado durante tantos años. El disparo de salida marcó el comienzo de uno de los momentos más importantes de su carrera. Desde los primeros metros aceleró con decisión, atacó la curva con confianza y luchó hasta el último instante. Al cruzar la línea de meta detuvo el cronómetro en 22,26 segundos, suficiente para terminar en la quinta posición del mundo. Aunque el resultado no le dio una medalla, sí le entregó algo igual de importante, la certeza de que podía competir al máximo nivel.
Muy pocas atletas consiguen alcanzar una final mundial en una etapa tan temprana de su carrera profesional. Aquella prueba también le permitió compartir pista con algunas de las figuras más grandes del atletismo femenino. La jamaicana Serica Jackson conquistó el oro con una actuación histórica, mientras que Celiane Fraser-Pryce y Dina Asher-Smith completaron un podio lleno de experiencia y calidad. Competir junto a ellas fue una lección que ningún entrenamiento podía ofrecer. Lejos de mostrarse decepcionada, Abby habló con admiración sobre sus rivales. Explicó que observar cómo se preparaban, cómo manejaban la presión y cómo afrontaban una final mundial le permitió aprender muchísimo. Esa actitud refleja perfectamente su personalidad. Nunca ha visto las derrotas como fracasos, sino como oportunidades para seguir creciendo. Su impresionante etapa en la Universidad de Kentucky ya la había convertido en una de las atletas más exitosas de la historia del programa. Ganó 4 títulos nacionales de la NCAA, fue elegida 15 veces All-American y estableció récords que permanecen entre los más importantes del atletismo universitario estadounidense. Sin embargo, Abby sabe que esos logros representan únicamente el punto de partida. El atletismo profesional exige una evolución constante. Cada temporada aparecen nuevas rivales, los tiempos son cada vez más rápidos y el margen de error prácticamente no existe. Por esa razón continúa entrenando con la misma intensidad que la llevó hasta la élite. Sigue perfeccionando su técnica, fortaleciendo su cuerpo y prestando especial atención a la recuperación física para evitar que las lesiones vuelvan a frenar su progreso. Cada entrenamiento tiene un objetivo claro: acercarse un poco más a las mejores velocistas del mundo. Lo que hace especial su historia no son únicamente los récords o las victorias. Es la forma en que ha respondido cuando la vida le presentó dificultades. Superó lesiones que pudieron cambiar su destino, tomó decisiones que implicaban enormes riesgos y nunca dejó de creer en sus posibilidades, incluso cuando el camino parecía complicarse. Hoy representa a una nueva generación de atletas estadounidenses decididas a luchar por los títulos más importantes del atletismo internacional. Su velocidad continúa mejorando, su experiencia aumenta con cada competición y su ambición permanece intacta. Con varios años de carrera por delante, Abby Steiner todavía tiene mucho por demostrar. Si mantiene la misma determinación que la ha acompañado desde sus primeros pasos en el deporte, no sería extraño verla subir al podio en los mayores escenarios del mundo. Porque las grandes campeonas no nacen únicamente gracias al talento. Se construyen a través de incontables horas de trabajo, sacrificios silenciosos y una voluntad inquebrantable de seguir adelante cuando todo parece imposible. Y esa es, precisamente, la esencia de la historia de Abby Steiner, una atleta que convirtió cada obstáculo en una nueva oportunidad para hacerse más fuerte y acercarse, paso a paso, a la grandeza.